Un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, también para pues, todos nuestros seguidores realmente. Eh, Se Eh, escucha como bajito el volumen. No sé si... ok, llegamos con nuestro segmento Dios y tus finanzas. Este segmento es presentado por el grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo dirige Sebastián Saldarriaga. Sebastián, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que estén pasando un magnífico día. Hoy venimos con la continuación pues del tema que iniciamos el martes pasado, es haciendo como una evaluación general de todo lo que sucedió para nosotros en el 2020 para poder empezar, digamos, a desarrollar una idea de trabajo o, o una idea de planificación, porque realmente lo que principalmente nosotros desarrollamos es una idea de planificación para poder entrar en el 2021 y hacer que el 2021 sea realmente un año de cambio para nosotros, no solo en una parte, sino que realmente sea un complemento de todo en la parte financiera, emocional, y que podamos tener, digamos, el resultado que hemos buscado durante muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que comprender que se tienen que pasar varias pautas en el tema de la evaluación. Después de que yo ya reconozco mis factores positivos y negativos y las experiencias que viví el año pasado, este año yo ya tengo que reconocer cómo esas experiencias aportan y en la planificación para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, es por eso es muy importante nosotros llegar, digamos, a tener un tema muy bien desarrollado y dejar muy específico estos factores positivos y negativos. Sabemos que los factores positivos y negativos finalmente los hemos venido, los positivos se vienen contrarrestando con los factores negativos y eso nos da, digamos, un mejor margen, nos da, digamos, una mejor visualización de todo lo que se trabajaría y podríamos llegar a hacer, ¿cierto? Entonces, lo que hoy queremos trabajar es totalmente el tema de la planificación con la visualización y los recursos que nosotros tenemos y que podemos objetivar en este momento y cómo podríamos trabajar, ¿cierto? Entonces, como le digo, para poder haber una buena planificación, tiene que haber un proceso de visualización. ¿Y el proceso de visualización qué es? Imaginar lo que todavía no está, pero con la fe y seguridad que eso tarde o temprano se va a construir o se va a llegar. Hay una parte, digamos, en la parte espiritual que se ha venido trabajando mucho, es el tema de la ley de atracción, ¿cierto? Del cómo nosotros podemos incrementar esto en nuestra vida y esa ley de atracción finalmente se convierte en una visualización y esa visualización finalmente creo que llega a algo que es el tema de la visualización creativa. Entonces, yo tengo que entender que desde la parte espiritual el universo, Dios siempre nos ha pedido a nosotros que tenemos que tener fe en lo que Él ha hecho para nosotros. Hay un versículo de la Biblia que, que dice Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice, y Jehová respondió, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas apresúrate hacia el final, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué quiere decir este versículo? Que lo que nosotros entremos en el tema de la visualización, tarde o temprano, si lo hacemos con fe, no solo con fe, sino realmente fijándonos en el proceso de acción que tenemos nosotros que hacer y actuar debido a lo que estamos pensando, tarde o temprano, eso que nosotros hemos visualizado se va a convertir en realidad para nosotros. Y nosotros tenemos que ir generando este hábito, poder tener nuevas ideas, para poder tener nuevas proyecciones, para tener nuevos propósitos. Entonces, cuando nosotros aperturamos un nuevo año, nosotros tenemos que tener la visión clara de qué es lo que queremos lograr en este año. Para poder ejecutar en esa visión, tres pasos muy importantes. El primero, la visualización creativa. El segundo, la planificación, la ejecución, la evaluación y el resultado. Cada uno de estos factores yo creo que cumple un requisito necesario para poder
tener, digamos, nosotros al final del 2021 poder hacer un balance positivo de todo lo que se hizo y que se cambió o lo que se sigue haciendo mal y cómo lo vamos a corregir. Nos pasó a nosotros en este año, hicimos todo, pues, todo lo que, como yo siempre les digo, todo lo que nosotros tratamos de duplicar acá es porque ya lo hemos hecho y porque lo tenemos resultados de todo este tema, ¿cierto? Nosotros hicimos una evaluación conjunto de los números que hemos tenido en la empresa, los errores, de pronto malas gestiones, de pronto ciertos temas que no pronto no dependían de nosotros, pero detectamos varios errores que teníamos nosotros que empezar a emplear. Segundo, empezamos a determinar que había factores positivos que ya influían en esos negativos que nosotros habíamos corregido. Y entre esas cosas nos dimos cuenta que la mala planificación es el factor principal del por qué no se empieza algo bien. Para mí, no sé si creo que la vez, en la sesión pasada lo dije, una persona en la cual yo admiro mucho nos decía a nosotros, como nosotros empecemos enero y febrero, así va a ser el resto de año de nosotros. Entonces, ¿yo qué me preocupo? En este momento estamos rebobinando todo lo que hizo para poder entrar en un proceso de planificación. Ese proceso de planificación, normalmente, como le digo, entran todo lo que vamos a corregir en los errores que cometimos en el 2021 y en las cosas buenas que hemos hecho, la idea es potencializarlo. ¿Sobre qué? Sobre la parte emocional, financiera. Si es en la parte financiera, pues haremos mejores presupuestos, haremos, digamos, mejorar nuestros ingresos, disminuir nuestros gastos, hacer una planificación de cuáles son los ingresos y gastos que yo tengo, los costos, de costos de vida que yo siempre manejo. Entonces, eso que me va a permitir tener una periferia mucho más grande de lo que yo estoy haciendo. Si en la parte financiera yo no tengo los factores negativos que en este momento serían los gastos, ¿cómo me permito yo saber qué tengo que hacer más ingresos o qué ingresos tengo que ir a fortalecer? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante nosotros empezar siempre a encontrar el problema. Siempre tenemos que encontrar la situación de dificultad para poderle nosotros colocar solución y volver que la vida no se nos vuelva monótona, sino estar en constante aprendizaje y constante crecimiento. Después pasa un paso muy importante, que es la ejecución del plan. Yo tengo que detectar cuáles son, cuáles son las falencias y tengo que planificar cómo es que voy a quitar esas falencias o cómo las voy a disminuir y cómo voy a fortalecer lo que ya vengo trabajando. Y aquí es en la puesta de un plan de acción. Y esto yo creo que es el error más común que cometemos los seres humanos en el momento que nos sentamos a visualizar, que nos sentamos a trazar metas. Nosotros siempre tenemos el reflejo de fijarnos en el resultado y muy pocas veces nos fijamos en el proceso que tenemos que pasar para poder obtener el resultado. Y ahí es el punto del por qué la mayoría de personas se plantean metas durante todo un año y no logran las cosas. Este es el punto más grande y la diferencia más grande entre las personas que toman acción y las personas que no toman acción, o las personas que toman acción pero no saben a dónde llegan. Es porque no tienen una manera de cómo hacerlo de manera eficaz y siempre estamos nosotros pensando en el resultado. El año pasado, nosotros con el equipo de trabajo teníamos unas metas colocadas en trading eh, y en un tema de inversión, pero nosotros siempre, algo que veníamos, siempre pensábamos, no, ¿cuándo estoy generando los $1,000? ¿Cuándo estoy generando los 10,000? ¿Cuándo la empresa va a estar generando tanto? Y nos estamos dando cuenta que estar pensando en el resultado nos estaba generando un bloqueo psicológico para nosotros poder ir a ejecutar unas buenas tareas. Y pensar en el resultado nos estaba activando las emociones y nos estaba llevando a cometer errores en el mercado. ¿Eso por qué se daba? Porque el foco de nosotros no estaba en el proceso, no estaba en la ejecución de las acciones necesarias para poder tener el resultado. Y eso que nos llevaba a nosotros a simplemente a un proceso de frustración, a un proceso emocional donde el cual se hace, digamos, mucho más difícil comprender y hacer una autocrítica de todo lo que hemos hecho. Y esto nos hizo a nosotros trazar mucho tiempo en los resultados que teníamos. Teníamos la información, teníamos
la visión, digamos, dónde llegaríamos, claro, los resultados que queríamos, pero no teníamos en cuenta la visualización en el proceso. Visualizarnos todos los días estudiando, visualizándonos todos los días aprendiendo, todos los días haciendo un backtesting, todos los días realizando una acción en el mercado para nosotros poder mejorar nuestros números. Y no, nosotros simplemente estamos concentrados en ganar los $1,000, en los $2,000, pero no estamos concentrados en cómo hacer para generar esos $1,000. Y eso nos llevó a nosotros a, digamos, no unas pérdidas, sino que nos llevó a cometer errores que nos significaron días de totalmente frustración en el resultado y que no nos dejaba avanzar. Llegó un momento que llegamos nosotros a un número psicológico y no pasamos de ahí. Las cuentas subían, llegaban ahí y después tocaba retirar dineros, pagar clientes, bueno, X cantidad de cosas, pero las cuentas no sumaban más dinero. Y nosotros nos hacíamos no en ese momento no teníamos como tal la capacidad psicológica y mental para poder llegar a ser un tema de autoevaluación. Hasta que empezando este nuevo año, pues empezamos a tomar acciones diferentes y pudimos comprender que era ese tema de esta etapa de frustración se nos convirtió a nosotros en simplemente arrastrar una situación que no sanamos en el momento que debía. Y ese fantasma, esa situación, volví y se nos apareció en un mes de acá, de este año. En este año, creo que fue como en el mes de junio, julio, algo así, se nos presentó una situación muy parecida. Las cuentas llegaban a un resultado, habíamos agregado clientes, habíamos hecho, digamos, unas cosas adicionales y no, seguíamos nosotros pegados en el proceso, seguíamos ahí. Aquí ya llegaba, hay una persona en la cual nosotros queremos mucho porque ha sido el mentor de toda la parte de trading de nosotros y nos ayuda a nosotros a comprender toda la parte empresarial como es el señor Javier Vázquez. Javier Vázquez es un trader peruano, empresario, abogado, eh, y él nos habló a nosotros, fue el primero que me tocó a mí el tema de la autoevaluación y la autocrítica constructiva. Y ahí fue donde me permitió a mí evaluar todo mi proceso en el trading y cuáles eran las falencias que yo había hecho. Y cada vez que yo sentía un proceso de frustración, yo sabía que tenía que volver a empezar de cero, a volver a estudiar, pero lo hacía de una manera inconsciente que no sabía y finalmente no estaba aprendiendo los factores que me estaban llevando a tener esa frustración. Cuando Javier Vázquez me dijo, Sebas, hay que hacer esto tal, de esta forma, pero hay que hacer una autocrítica y colocar en un cuaderno todo lo que los factores emocionales, hacer como un diario emocional de todo lo que te está pasando. Y eso hay que encontrarle el por qué será eso y encontrar la noción del bloqueo en realmente, porque eso se vuelve un bloqueo energético, financiero y emocional para todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando Javier me habló de esta parte, me abrió un tema mucho más fuerte que fue el tema del autoconocimiento propio. El autoconocimiento me llevó a mí a evaluar mis facetas como trader de técnicas psicológicas y me di cuenta que no había un factor que yo no estaba trabajando, que era el tema de las probabilidades. Y cuando me di cuenta que era el tema de las probabilidades, me di cuenta que estábamos totalmente enfocados en el proceso. No estábamos en qué pena, estábamos enfocados totalmente en el resultado y habíamos generado un apego al resultado y no habíamos generado un apego al proceso. ¿Y eso qué se dio? Que no teníamos un buen plan de desarrollo para poder mejorar nuestras habilidades. ¿Y esto qué conllevó? A que cambiáramos totalmente una planificación educativa y de formación, tanto en el trading como empresarial, para nosotros poder tener una evaluación y para poder, digamos, llevar una muy buena ejecución y tener en cuenta las metas que nos hayamos planteado, porque en la verdad nos estamos atrasando en varias metas que habíamos colocado. Se hizo este proceso, se hizo muchas cosas y una de las metas mías en el año era poder llegar a hacer 6 cifras en el trading, poder generar más de los $100,000 en un año. Y sucede que hicimos toda esta parte y organizamos todo esto y después otra persona que se llama James Clavijo, de aquí en la ciudad de Pereira, también un buen trader, me dijo, brother, nos tenemos que concentrar 100% en el proceso. ¿Cuáles son las acciones necesarias que nos hacen buenos?
Y empecé con todo este tema y en una cuestión de 2, 3 meses pude llegar a mi meta de ser las 6 cifras, cosa que no había logrado en el primer, por así decirlo, en el primer semestre del año, el primer semestre. Y tan solo una autoevaluación, una persona que me dijo lo que tenía que cambiar, me generó a mí una confianza, me generó a mí como un nivel de conciencia diferente para poder cambiar la forma de ver mi trading. Y hoy he generado más de las $100,000 en Forex en un mismo año. Y esto me llevó a mí a hacer, digamos, como qué fue lo bueno que hice para poder llegar a esas cifras. Y me di cuenta que hice totalmente un desapego al resultado, que me confié y que me centré, puse la fe, la creencia total para poder ejecutar el plan de acción que había querido, que era todo el tema educativo, financiero, de la empresa, el mío, el de mis compañeros, y eso me llevó sí o sí a un resultado inevitable. Yo sabía que iba a llegar a las 6 cifras, pero no sabía muy bien cómo lo iba a hacer. Y cuando hice la buena planificación y una muy buena ejecución, pues el resultado fue inevitable. Lo que yo había visualizado empezando el año, que iba a llegar a las 6 cifras, lo pude realizar. Ahorita, ¿cuál es la visión? Visualizarme haciendo las 7 cifras en un año, que es lo de la planificación que nos vamos a montar para el siguiente año. Entonces, ¿esto qué nos permite? Planear una muy buena planificación nos da una muy buena ejecución, que la ejecución no sea compleja para nosotros, sino que sepamos cuál es el paso a paso que tenemos que seguir para poder realizar una muy buena tarea. Y esas determinadas tareas me permiten a mí llevar algo, como les dije, la evaluación. ¿Cada cuánto yo voy a estar evaluando mi proceso? ¿Cada mes, cada 6 meses? ¿Cada cuánto? Porque nosotros nos tenemos que plantear también que todo lo que nosotros estemos haciendo lo tenemos que estar evaluando de manera constante para saber qué corregimos y qué no corregimos y qué cosas tenemos que ir como tal mejorando. Entonces yo también tengo que colocarme un tiempo determinado para poder hacer esa evaluación. En este momento la evaluación de nosotros es mensual. Cada finalizando la última semana de cada mes, decimos, bueno, ¿cómo fueron los números de este mes? ¿Por qué se dieron? ¿Cómo fue la parte emocional? ¿Por qué se dio? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que llevar? ¿Por qué? Porque eso ya nos permite tener, digamos, muchísimo más control de nuestra vida financiera, nuestra vida emocional y de los resultados. ¿Y esto en qué se convierte? Que el resultado que nosotros hayamos visualizado, tarde o temprano, se convierta en realidad. Entonces, ahí es donde se hace una fortaleza de todo el tema de la visualización. La visualización simplemente es un desarrollo mental abstracto que todo el mundo puede lograr en beneficio propio, logrando imaginar cosas y trasladándolas al mundo real que realmente se conviertan físicas y emocionales, que nosotros metas que nosotros digamos pues, que podamos lograr y que podamos palpar y que nos sentamos ganadores de haber llegado a eso. Eso es la visualización. La visualización es generar de una forma creativa lo que nosotros tenemos, pero enfocándonos también en el proceso para poder llevar una muy buena ejecución, para poder llegar a una muy buena meta y poder obtener un resultado. Esta visualización, ¿qué, qué beneficios trae? Nos trae tranquilidad, nos trae a nosotros, digamos, más creencia, nos trae más fe, nos trae, digamos, más confianza en lo que nosotros hoy estamos desarrollando, porque si hoy por medio de la visualización, cualquier persona dice, bueno, en 2021 la primera meta va a ser mejorar mis ingresos y a marzo ya tienes un nuevo ingreso, a junio ya tienes un ingreso. ¿Qué es lo que se hace más posible? Que cualquier cosa que nosotros le metamos a nuestra mente se va a hacer posible, porque ya tenemos un proceso de éxito y ese proceso de éxito lo tuvimos que formar desde la nada. Entonces, eso va a fortalecer mucho más la creencia en el proceso que estamos llevando y en el proceso educativo que estamos formando. Entonces, por eso, la visualización es un tema demasiado importante para nosotros poder llevar y ejecutar y que las cosas se vuelvan realidad. Lo que pasa en nuestra mente pasa al mundo físico y se convierte en real. También la visualización nos trae un beneficio de hacer las observaciones cualitativas y cuantitativas de todo lo que hemos logrado.
Yo creo que finalmente todo en el mundo se mide por números y eso de números tiene algunas observaciones o algunos factores que no tienen nada que ver con los números, sino ya digamos una descripción de los procesos que yo tuve que vivir para poder llevar. Entonces, ahí me trae un beneficio muy importante que es estar en constante aprendizaje de las mismas tareas que estoy desarrollando. Entonces, ahí yo ya tengo que marcar un punto de entrada para poder saber qué es lo que yo tengo, ¿cierto? Tercero, la meditación. La visualización, yo creo que va en un complemento con el tema de meditación. La meditación simplemente es un estado del ser donde nosotros vamos a concentrarnos, a llegar a un estado de concentración total en un solo objetivo. Eso es la meditación y esa meditación, tarde o temprano, se nos convierte en visualización. Nosotros podemos estar entrenando y visualizando. Por medio, a veces, muchas veces nosotros estamos haciendo ejercicio y estamos conectados con algo diferente que estamos haciendo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos con nuestro yo interior, empezamos a sacar, a imaginar cosas que más a lo que nosotros queremos lograr. Ahí es donde entra el proceso de la meditación y por eso se hace tan importante mezclarlo, porque por medio de la meditación nosotros vamos a incrementar nuestra visualización y esa visualización se va a convertir en una visualización creativa y esa visualización creativa nos va a realizar planes y a una educación de tareas, ¿cierto? Entonces, es muy importante todo este tema de la visualización y el por qué hoy, más que nunca, nosotros hoy en este momento nuevo de ciclo, pues tenemos que arraigar. Entonces, ahí va. Otro tema que va muy de la par en el tema de la visualización es imaginar o saber cuáles son los recursos que nosotros vamos a utilizar en este nuevo año, teniendo en cuenta todos los recursos que nosotros pudimos obtener de este año que pasó. Entonces yo tengo que hacer un listado de los recursos que yo voy a tener, oportunidades de inversión, conocimiento, asociación, trabajo, tecnología. Tengo que hacer un listado de todo los recursos y cuál va a ser la manera de cómo los voy a utilizar, porque finalmente aquí se centra el plan de trabajo que se armaría y ahí es donde vamos a centrar nosotros totalmente la programación y ejecución y planeación de metas para el nuevo 2021. Yo tengo que tener la visualización, tengo que tener los recursos para poder colocarme una meta y saber que esa meta es alcanzable. Puede la meta ser a corto, normalmente cuando planificamos a un año, es a mediano plazo. Todas esas metas tienen que tener un recurso, tienen que tener una planificación y una muy buena ejecución y evaluación del proceso para poder que tarde o temprano lleguemos al objetivo que estamos buscando. Entonces, ese recurso, sí o sí, nosotros lo tenemos que tener claro para poder llegar. Esta semana conversaba con uno de los estudiantes míos, me decía, Sebas, para mí el recurso más importante en este momento es la educación. Listo. ¿Por qué y qué factores te gusta la educación? Porque nosotros podemos hablar que la educación se puede convertir también en un factor negativo si nos juntamos con personas, digamos, que no son debidas, la educación se puede convertir en un factor negativo. Entonces yo le dije, bueno, ¿de qué manera te impacta la educación y cuáles son los planes que te colocarías? ¿Cuál es la principal meta que tienes para el 2021? Y él me contaba que la primera meta que tenía era poder desarrollar muy bien el plan desarrollar, digamos, una muy buena estrategia de trading. Yo le digo, bueno, se centra en el tema educativo, pero ¿qué tienes que pagar tú para empezar a tener un buen desarrollo de ese plan, de ese recurso? ¿Qué tienes que hacer para poder adquirir ese recurso? Uno, la asociación. Dos, estar a la vanguardia de la tecnología, porque estar a la vanguardia de la tecnología nos requiere a nosotros estar en educación. Y tres, la academia. ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos por medio de un vehículo financiero y un vehículo educativo para nosotros poder fortalecerlo? Entonces, en eso se desprenden varios subtemas que en cada recurso yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser el factor que me va a llevar a mí a obtener ese recurso. En el caso de mi estudiante era la comunidad de trading, la determinación que él tenía también, porque yo creo que el tema de la autoeducación es muy potencial y la academia de trading que nosotros en este momento recomendamos o realizamos también con nuestros estudiantes.
Entonces yo tengo que tener en cuenta que todos estos factores, ¿cómo incrementan? También me habla, bueno, yo tengo el recurso de la inversión, sabemos que todos nosotros estamos en la inversión, pero finalmente, ¿cómo se desarrolla ese recurso? Yo le digo, bueno, ya aquí tenemos que entrar nosotros, digamos, a notar un poquito más profundo el tema de la inversión. ¿Qué significa una inversión para nosotros? Una inversión significa finalmente un portafolio que nos está dando un beneficio, puede ser poco, pero que va a ser perdurable durante muchísimo tiempo. Entonces yo ya tengo que mirar cuáles son los factores y oportunidades que yo tengo que detectar para poder que mi inversión o mi portafolio de inversiones se incremente. Entonces yo ya tengo que hacer una evaluación de cuáles son las oportunidades que yo tengo. Puede ser inversión en criptomonedas, el ahorro, también la educación entraría ahí. En este momento hay muchos temas en parte financiera y digital que nosotros hemos tocado acá y que está tomando mucho valor en el mundo, como es el tema del trading deportivo, el trading en los mercados financieros, oportunidades que en este momento fondos de inversión dan para que tú puedas trabajar con ellos y ellos apalancarte con el dinero, inversiones en acciones, en bonos, CDFs, criptodivisas. Hay muchas oportunidades en este momento que nosotros tenemos palpables. La tecnología hoy creo que se ha convertido en la herramienta más potente y el recurso más visible que tenemos nosotros, pero muchas veces no nos hacemos conscientes de ese recurso que tenemos en las manos. ¿Cuántas, en estos días hablamos de todo lo que uno podría hacer por las redes sociales? ¿Cuántas personas tienen redes sociales y se vuelven ineficiosas? Simplemente una pérdida de tiempo. Muchas veces nosotros simplemente cogemos las redes sociales como un ocio y no las aprovechamos como debería ser para ventas, para poder vender una imagen y por ese medio de la imagen poder generar publicidad. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las oportunidades que cada recurso me está dando y que de verdad, de que de muy buena manera las esté ejecutando para poder un buen desarrollo de la meta y poder nosotros terminar con un buen plan de metas en el 2021 y poder llevar sí o sí a tener, digamos, un objetivo claro en todo lo que nosotros estemos marchando. Entonces, mi gente, en este momento como les digo, estamos en un momento clave en el cual nosotros tenemos que plantear tema de visualización, tenemos que plantear muchísimas cosas y poder hacer una muy buena evaluación y planificación de lo que es el 2021 para que va a venir en el 2021 para nosotros. Pero todo eso tiene que ir de una manera muy ordenada para poder nosotros no repetir los mismos escenarios que repetimos este año, porque eso es lo que nosotros más común hacemos. Nosotros como seres humanos estamos hechos de patrones. Esos patrones muchas veces los hacemos de manera inconsciente. Nosotros vamos a ver que la mayoría de personas entre 30 y 31 están diciendo, no, este año sí va a ser el mío, este año voy a hacer esto, pero muchas veces por no enfocarnos en una muy buena planificación, en un buen análisis de recursos y oportunidades que nosotros tengamos, no llegamos a cumplir nada de los objetivos planeados. Entonces, por eso yo tengo que tener en cuenta mi visualización, pero mi visualización tiene que estar con los pies muy bien sobre la tierra para que eso no se vaya simplemente a convertir en un deseo y que ese deseo tarde no se vaya a cumplir y se convierta en una frustración emocional y financiera y en un bloqueo energético para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro cómo va a ser la organización de las metas, que eso es lo que ya pasaremos creo que quería que en la siguiente sesión hablar un poquito del tema de cómo se organizan las metas y cómo es que nosotros vamos a llegar a una planificación financiera y armar un presupuesto anual, financiero y emocional de todo lo que va a abarcar este nuevo año y cómo lo podemos ejecutar nosotros. Pero lo principal es detectar los recursos y oportunidades. Si estos recursos y oportunidades no están, creo que si nos va a dificultar, se puede tirar en un 70, un 80% todos los objetivos que nos estemos planeando nosotros para el 2021. Porque si yo me planteo comprar una casa, yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser los recursos que yo voy a utilizar o cuál es la oportunidad que yo voy a utilizar para poder obtener mi casa. Entonces, mi gente, y Jorge, esto era un poquito lo que quería dejar hoy, el tema de la visualización y la organización de recursos para poder tener, digamos, un buen desarrollo del 2021 y que todo lo que nosotros nos estemos planificando, pues finalmente lo hagamos realidad. Nosotros tenemos el poder, tenemos las herramientas,
pero tenemos que hacernos merecedores bajo un buen plan de acción para poder llegar a cumplir cada una de estas cosas. O sea, es muy importante lo que estás diciendo en el día de hoy y bueno, quisiera aportar un poquito más y decir que tenemos que planificar las cosas. Sí o sí hay que planificarlas, pero no nos tenemos que desanimar si no se dieron. ¿Por qué? Porque yo creo que la base de la planificación es poner las ideas muy claras, saber qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que queremos y dónde deseamos llegar. En ocasiones se van a presentar inconvenientes, van a haber situaciones que se salen de nuestras manos, eso no lo podemos controlar nosotros. Pero no importa, tenemos que seguir adelante. Y yo creo que uno de los mensajes que tenemos realmente de esta emisora es que lo que tú no pudiste hacer en el 2020, déjalo como propósito para el 2021. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar lo que yo ya pensé, lo que decidí hacer. Esa es mi meta. Y la meta realmente se realiza sin, no hay tiempos. Realmente hay ocasiones en que sí ponemos un tiempo, pero si no se da en ese tiempo no significa que fallamos. Significa realmente que hemos caminado, que dimos un paso adelante al tomarnos el tiempo para planificar. Y eso es muy importante porque nada puede avanzar sin una planificación. Todo lo demás, todo nuestro día realmente está planificado. Nosotros nos levantamos y ya desde que nos levantamos, es más, estamos planificando a qué hora nos levantamos. Y desde ahí todo para allá está planificado. Porque yo creo que no hay una sola persona en este mundo que se acueste y decir, mañana qué voy a hacer. Ya lo primero que dice es me levanto a las 6, o sea, el que sea más perezoso dice me levanto a las 12, pero ya tiene un plan que se va a levantar a las 12. Ajá. Es lo que tenemos que hacer todo, realmente planificar y no, digamos, no decepcionarnos nosotros mismos, porque realmente los planes son para nosotros, no para los demás. Las metas son para nosotros, no para los demás. Y Jorge, y tocas un pedazo muy importante que es el tema de no desanimarnos. Eso finalmente es no dejar que el no cumplir una meta en el tiempo determinado se nos convierta en una frustración, porque puede hacer que estemos a nada de alcanzarlo y simplemente por no llegar a un determinado tiempo tiremos la toalla. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que lo más importante de alcanzar las metas es saber cuál es el camino que estamos llevando para alcanzarlas a ellas. Por eso muchas veces nos tenemos que concentrar más en el proceso, no en la meta, porque el proceso es el que nos va a llevar a nosotros tarde o temprano a que esa meta se va a hacer, ¿cierto? Así como nos dice en el versículo que le leí de la Biblia. Hay cosas que nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a llegar, pero no nos podemos enfocar y decir, no, esperar que llegue hoy, que llegue hoy, que llegue hoy. No, todo eso a un tiempo determinado, dependiendo de las acciones que yo haya hecho para que eso se pueda acelerar o no se acelere. Entonces, por eso lo principal es enfocarnos 100% en el proceso, disfrutar el proceso, si tenemos obstáculos, disfrutar los obstáculos, si tenemos, eh, digamos, cosas positivas en el proceso, alegrías, emociones buenas, disfrutar de todo eso, porque ahí está la esencia de la vida de nosotros. Vivir una vida plena significa disfrutar cada cosa que el universo nos otorga, cada cosa que Dios nos otorga, y eso está 100% solo en el proceso, porque el éxito no es llegar a la meta, el éxito es haber pasado un proceso y saber que logré pasar ese proceso para poder llegar a un objetivo. Importante, yo creo que sí, el éxito no es tanto alcanzar la meta. El éxito es realmente planificar. Y nosotros planificamos, pero es que nosotros no tenemos control sobre esa planificación que estamos haciendo. Para esa planificación estamos tomando diferentes aspectos, estamos tomando diferentes bases, diferentes métodos, diferentes situaciones, pero mire que todo cambia. Y digamos, esto de la pandemia fue un ejemplo muy claro. Habían personas, habían compañías que tenían un proceso, tenían una meta para diciembre del 2020, habían compañías que decían vamos a empezar en el 2020, otras que estaban empezando en esa pandemia no terminaron. Pero lo Ajá. importante es que ese sueño que yo tengo, yo lo tengo que realizar. Yo lo tengo que realizar y al menos es empezar a trabajar en ese proyecto. Y si no se me dio, realmente aprendí ese proyecto y ya sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar para una planificación más efectiva. Aunque realmente, como te dije anteriormente, en esa planificación tú no tienes control de las situaciones, de las circunstancias que se presentan a nuestro alrededor.
Yo soy consciente de lo que yo tengo que poner. Soy consciente, lo único que soy consciente es que yo tengo que planificar. Tengo que idear, Ajá. tengo que empezar a caminar en ese trayecto. Es lo único que yo puedo hacer, pero es lo más importante que tenemos para hacer y así poder definir y crear realmente lo que es un camino para mí y para todos los que están a mi alrededor. Tal cual, Jorge, sí, estamos de acuerdo en ese pedazo. ¿Mm? Bueno, Sebas, muchas gracias para nuestros oyentes también, les agradecemos y para nuestros seguidores también y los invitamos a nuestro siguiente segmento de Dios y tus finanzas, jueves 12 del día, así que allí nos vemos. Muy bien, Jorge.